¿Los espíritus y los demonios pueden adivinar el futuro? Mucha gente hoy en día escucha a magos, a astrólogos, como las antiguas brujas, o hoy día le llaman brujitas, como en los tiempos del faraón, por ejemplo, que también tenía sus propios magos, sus hechiceros y sus brujas. Y sí, efectivamente, un demonio, un espíritu inmundo, sí puede adivinar el futuro. Ciertamente no todo el futuro, pero sí puede tener conocimiento en parte del futuro. Cuando un espíritu inmundo o un demonio mira a una persona, sabe todo lo que esa persona ha hecho y sabe ciertas cosas del futuro de aquella persona o de los que le rodean. Y esto está claro. Por ejemplo, vemos que en el tiempo de Moisés, las brujas y los magos que tenía el faraón eh, habían adivinado correctamente de que Moisés sería especial en el reino de Dios aquí en la tierra, que Dios lo usaría para libertar a los hijos de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y aconsejaron a los faraones, al faraón digo, no a los faraones, que matara a todos los bebés varones de los esclavos hebreos. Desde este malvado consejo fue dado por sus hechiceros y sus magos y sus brujos. Podemos ver en la Biblia, en el libro del Éxodo, en el capítulo 1, verso 15-16, donde dice: y había dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto, es decir, el faraón, dio orden cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjese en el sexo del que nace. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Ciertamente temían que naciera alguien. Detrás de toda esa actuación hay un espíritu que está enviando esa orden. Y ese espíritu usa personas, como las brujas, como los magos, como los hechiceros, como el faraón. Entonces eso se repitió incluso un poco más adelante. Si usted recuerda bien, el rey Herodes persuadió en secreto a los magos, a los sabios, a los astrónomos, para que conocieran la ubicación exacta del niño que había nacido en Belén de Judea, lo que ellos esquivaron, por supuesto. Y por esta razón, Herodes se enojó y mandó a matar indiscriminadamente a todos los bebés nacidos durante el tiempo en que Jesús nació. Todos los varones nacidos hasta 2 años. ¿Se da cuenta cómo se repite la historia? Es lo mismo, muy parecido a lo que pasó con Moisés. Esto es Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que tenían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían adquirido los magos. Ahora, si vamos al libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 29, vemos aquí lo siguiente. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí son demonios, son espíritus inmundos los que están hablando. Y le están diciendo a Jesús: oh Jesús, ¿qué tienes tú con nosotros? Que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que van a ser atormentados. Y sabían que ese no era el tiempo.
¿Te das cuenta? Ellos saben, tienen un conocimiento futuro, por supuesto, si ellos también leen la Biblia. ¿O tú no crees que el diablo no lee la Biblia? Por supuesto que la lee. Sabe específicamente dónde él va a ir a dar al fin de los tiempos, al lago de fuego y azufre. Lo sabe. Ahora, si vemos entonces después en Lucas, en el capítulo 21, en el verso 8, él entonces dijo, aquí está hablando Jesús, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Esas personas que vendrían a engañarles diciendo que son el Cristo y pidiéndole que les siguieran, son personas que están poseídas por espíritus inmundos o demonios. ¿Por qué hacen eso? Porque saben lo que viene. Lucifer sabe que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Sabe que cuando eso ocurra, le va a quedar poquito tiempo, solo 7 tiempos, nada más. ¿Me entiendes? Hay una historia que una mujer contaba en unos programas de estos que se dedican a cosas que llaman la atención a la gente. Y esta mujer decía que ella todas las noches, 1 o 2 veces por semana, se le aparecía un niño como de 10 años a hablar con ella. Ella sabía que ese niño no, estaba muerto, porque se notaba que muerto estaba. Y ese niño hablaba con ella, hablaba de muchas cosas. Y ella pensó que estaba loca en un principio, pero dejó de pensarlo completamente cuando una vez ese niño le dijo que iba a estallar pronto una guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso se lo dijo mucho tiempo antes de que ocurriera. Entonces ves ahí en esa experiencia que aquella mujer tuvo, que la contaba justamente para decir que es verdad que los niños aparecen y todo eso, porque ella creía que eso que ella veía era un niño. Ella no tenía idea que ese niño es un demonio. Los demonios siempre se aparecen como niño o niña para atraer a la gente. ¿Te das cuenta? Y ves tú que ese espíritu que hablaba con esa mujer adivinó algo. ¿Y por qué crees tú que lo adivinó? ¿Quién cree usted que mueve a las personas a ir a la guerra? Los demonios, los espíritus inmundos. No se olvide usted que eso mismo va a pasar en el tiempo de la gran tribulación, cuando los demonios vayan a los distintos presidentes, a las distintas autoridades que tiene el mundo, que van a estar siguiendo específicamente al anticristo, para reunir todas sus fuerzas armadas para ir al valle de Armagedón a luchar con la invasión que ellos dicen que viene. ¿Qué invasión, hermano? Si lo que viene es Jesucristo y viene a su tierra, a su planeta que Él creó. Y esos van a ser movidos por espíritus inmundos, por demonios. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versos 16 y 17, donde dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La muchacha estaba adivinando. Nadie le había presentado a esa gente, a esos apóstoles. Y justamente estaba diciendo la verdad. Eran hombres que eran siervos de Dios y anunciaban el camino de la salvación, es decir, el Evangelio.
Más abajo en el verso 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se devolvió y dijo al espíritu, no le dijo a la niña, al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Lo que hacía esa muchacha era malo o era bueno. Era bueno, adivinar el futuro. Nada más. Como dicen, le hacía bien a las personas. Pero el espíritu que lo hacía hacer eso, ¿era bueno o era malo? Era malo. Era un espíritu demoníaco. Y Pablo lo echó en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, claro que los espíritus pueden adivinar el futuro, ciertas cosas del futuro. Una por razón muy simple. En primer lugar, ellos pueden decir que una persona va a morir, como hay ciertas personas que han escuchado. Por ejemplo, puede aparecerse un espíritu y decir que la vecina de tu pasaje, la que vive en la esquina, la gordita, esa se va a morir la próxima semana. Y se muere. ¿Por qué crees tú que sabe? Porque la muerte, ¿por qué crees tú que saben? Porque en primer lugar la muerte es un demonio. Y la muerte no puede tocar a ningún ser humano, sea de Dios o sea del diablo. No puede tocarlo sin pedir autorización al Dios Todopoderoso. Si Dios le dice, bien, puedes tocarlo, entonces la persona muere, si no, no. Así que cuando la muerte recibe esa orden, los demás demonios saben que esa persona va a morir. Así que perfectamente pueden adivinar que se va a morir. No tiene ninguna gracia. ¿Me entiendes? Saben que va a estallar una guerra, porque ellos mismos son los que llevan la guerra. Saben que va a haber una sequía, porque ellos son los que llevan la sequía. Saben que va a haber una enfermedad, porque ellos son los que desparraman esa enfermedad. Saben que van a haber más narcotráfico, porque son ellos los que... ¿Me entiendes? Todo lo malo viene de parte de Lucifer y de todas sus huestes que desparraman el mal en la gente, usando a la misma gente. Mira, pero mira tú una cosa. Lo que Dios dice acerca de los seres humanos que confían en los poderes del demonio. En Jeremías 23:13 dice así, y Jeremías 22:12 también. Dice así, algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Por eso su camino será resbaladizo. Serán empujados a las tinieblas y en ellas se hundirán. Y yo traeré sobre ellos una calamidad en el año de su castigo. Afirma el Señor, declara el Señor Todopoderoso. Eso es lo que Dios le da a todo ser humano que confía en los profetas de Lucifer. Porque Baal es un demonio. ¿Quién no ha escuchado de las profecías de Nostradamus? De partida ese tipo no era profeta, era un espiritista, un adivino, como dice la gente, y le pertenecía a Lucifer. Punto. Todos los que confían en ese hombre, van a recibir todo esto que acabo de leer que dice la Biblia. Todas las personas que confían en la brujería, en la hechicería, en el candomble, en el macumba, en toda esa basura del ocultismo, van a recibir la maldición del Dios Todopoderoso y de Él nadie los podrá salvar. Por supuesto que los demonios y los espíritus inmundos pueden adivinar el futuro, pueden saber lo que tú has hecho y pueden saber ciertas cosas de lo que te puedan pasar. Pero Dios lo sabe todo, amigo mío. Y si usted es hijo de Dios, solo clama a Dios y Dios le protege de todo. Bendito sea su nombre, ¿cierto? Que el Señor les bendiga en grande manera.